Señor, gracias porque tenemos tu palabra, gracias porque tenemos tu espíritu, Señor, y nos has dado el día de hoy este espacio en el cual con libertad podemos acudir hasta tu presencia. Y así venimos, Señor, anhelantes, confiados en que tú puedes hacer una obra en nosotros, puedes hablarnos, consolarnos, exhortarnos, Señor, animarnos, fortalecernos. Haz tu obra en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 10, lo he dicho cada semana, pero creo que es importante recordarlo. Esta carta está escrita a un grupo de gente que estaba tentada a regresar a un sistema religioso del cual habían salido. Se llama carta a los Hebreos porque los primeros lectores de esta carta eran judíos que obviamente practicaban el judaísmo y que habían escuchado el evangelio y habían creído en las buenas nuevas del evangelio, habían creído en la obra salvadora de Jesucristo y en la salvación por fe, pero la presión, las dificultades, las persecuciones les estaban tentando a que regresaran al sistema ritualista del cual habían salido. Y esta carta está escrita para explicarles a ellos que no hay nada superior a Cristo, que Cristo es superior a los profetas, que Cristo es superior como mensaje, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior como sacerdote, que Cristo ministra en un mejor santuario que los sacerdotes de acá. Y en el capítulo 10 hemos estado ya varias semanas recibiendo una exhortación muy fuerte. Y esta exhortación si bien te decía que en aquella época hablaba de personas que estaban tentadas a regresar al judaísmo, a nosotros también nos aplica. Tal vez no regresamos al judaísmo, pero nuestra carne siempre desea regresar a algo que puede controlar, a una religión. Una religión es más fácil de controlar porque yo mido lo que puedo hacer. Si mi religión es ir a la iglesia, ya fui, cumplí, listo, ya está, Señor. Puedes dejar de molestarme un rato porque ya te cumplí. O si mi religión es leer mi Biblia, pues listo, nomás aparto unos minutos, leo mi Biblia y se acabó el asunto. Sería equivalente a una relación de matrimonio en la que se establecen roles y tú dices, tú vas a hacer esto, esto, esto. Listo, pues yo ya lo cumplí, ya soy un buen esposo. Pues no, aunque en una relación de matrimonio, claro que hay roles y a ti te tocan los trastes y a mí me toca la ropa y a ti te toca trapear y a mí me toca barrer. Por supuesto que hay esto. El matrimonio es mucho más que cumplir esas cosas. En el matrimonio hay una relación que no se puede medir, que tiene que ver con entrega, tiene que ver con amor, tiene que ver con muchas otras cosas que no se pueden anotar en una lista de cosas que hacer. Y nuestra relación con el Señor es así. No puede descansar en una lista de cosas que hacer, pero a nuestra carne eso le satisface. Y siempre por eso tratamos de regresar a eso, porque ahí estamos pues cómodos. Y el escritor de esta carta está animándonos a ir hacia adelante, hacia una relación profunda y verdadera con el Señor Jesucristo. Ahora, la semana pasada vimos un texto muy fuerte que tiene que ser tomado en el contexto de la carta. Acuérdate, la carta es para animarte a perseverar, no para amenazarte que te vas a ir al infierno. No es para que tú te condenes, sino más bien para animarte a que perseveres. Entonces déjame leerte, porque obviamente esta es una carta, originalmente se leía toda de corrida. Nosotros la tenemos que ir pausando porque necesitamos explicar algunas cosas, pero el problema es que nos puede hacer perder de vista el contexto. Entonces, para ver el texto que tenemos el día de hoy, necesitamos regresarnos un poquito. Así que voy a leer desde el verso 26, que es lo que vimos la semana pasada, para poder entrar al verso 32, que es lo que nos toca el día de hoy. Entonces, Hebreos 10:26 dice: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y hablábamos la semana pasada que este pecar voluntariamente habla de rechazar la salvación a través de la gracia de Cristo. Si soltamos eso, ya no hay esperanza, porque no hay otra forma de seguir adelante sino a través de Cristo. Verso 28.
el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es una amenaza a no peques porque te vas a ir al infierno, sino es más bien un llamado a persevera en la gracia. No deseches al que te salvó. Persevera porque no hay otra salida. Hay 2 opciones: caer en las manos, en los brazos abiertos del Dios que te ama, o caer en las manos del Dios vivo en juicio. Ahora, verso 32, que es donde tenemos que empezar, comienza con una palabra clave, que es pero, lo cual confirma que no está como amenazándolos, sino les dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. La verdad es que es difícil. Todos tenemos esta tentación a regresar, y lo que hace el escritor de esta carta es ahora darles algunas como algunas herramientas para perseverar. Y lo primero que les dice es: echa mano del pasado, de tu experiencia en el pasado. Traed a la memoria los días pasados. ¿Qué sucedió en los días pasados? Dice: fuiste, número 1, fuiste iluminado. ¿Te acuerdas cuando fuiste salvo? Yo creo, y no es solo que yo lo creo, sino que muchos piensan esto, que el permanecer en la iglesia es un milagro. Si tú recuerdas los días que le entregaste tu vida a Cristo, seguramente muchos de los que caminaron contigo esa época ya no están. Ya no están, no en esta iglesia, en ninguna iglesia, ya están en otro lado, ya no comulgan la fe. ¿Por qué tú sí? Es la gracia de Dios. Y lo que está diciendo es: ¿recuerdas cuando después de haber sido iluminado, haber creído, sostuviste? O otra forma es como permanecer debajo. ¿Te mantuviste bajo gran combate de padecimientos? La verdad es que hay una doctrina en la iglesia que te dice: ven a Cristo y serás rico, serás sano. Pues rico en proteínas y grasas y lípidos, pero no necesariamente económicamente. La verdad es que, no sé si a ti te ha pasado, pero yo me he encontrado muchas veces pensando: chale, no era tan difícil antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano yo siento que era más fácil. Mi vida se enredó después de ser cristiano, lo cual por supuesto no es cierto, pero parece. Porque es como los que salieron de Egipto. El pueblo de Israel sale de Egipto y luego están en el desierto pensando: ¿se acuerdan de Egipto? Los berros, las cebollas, los ajos. Ay, sí, comíamos delicioso. Cuando en realidad eran esclavos, ¿no? Pero así es nuestra mente. Y lo que les dice: ¿te acuerdas cuando fuiste iluminado y padeciste gran combate de aflicciones? Bueno, recuerda que ya lo viviste, ya atravesaste tiempos de prueba. Y te da algunas ideas. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Vituperios habla de ofensas. Y yo creo que en nuestra sociedad del siglo XXI, occidental, urbana, esto es lo que más padecemos nosotros como creyentes. La gente te insulta, o a lo mejor ni siquiera te insultan, hablan mal de ti, piensan: eres un tonto. ¿Eres cristiano? Oh, yo pensé que tú eras inteligente, pues yo pensé que tú eras el más diestro de tu clase, y ahora resulta que eres cristianito. No que mucho estudio. Y la verdad, todos hemos vivido esto de alguna manera: el desprecio por haber creído en el evangelio. Bueno, creo que eso es lo común el día de hoy.
La siguiente palabra, tribulaciones, sí habla de angustias que pueden ser físicas. Y la mayoría de los que vivimos en una sociedad del siglo XXI, urbana, en esta sociedad occidental, no vivimos esto, la mayoría. Es decir, no te corren de tu casa, no es que no sucede el día de hoy. Sucede incluso en México, no en sociedades urbanas, en ciudades alejadas, en poblados pequeños. Hay gente que por su fe es expulsada de la comunidad y sus tierras son arrebatadas y viven injusticias. Y no estoy hablando de países donde la fe cristiana es prohibida. No. Aquí en México, en Oaxaca, en Chiapas, hay comunidades en las que no puedes expresar una fe con libertad porque en verdad puedes ser golpeado, linchado. O sea, sí pasa. No nos pasa tal vez a nosotros el día de hoy en esta sociedad, pero sucede. Y lo que está diciendo es, ¿te acuerdas? Echa mano del pasado. Acuérdate, tú ya padeciste, ya han hablado mal de ti. Ya hay gente que ha dicho, no quiero hablar con él. Ya hay gente que se decepcionó. Ya hay gente que ya lo viviste. Algunos tal vez han vivido cosas más físicas. Y dice, fuiste hecho espectáculo. Algunas personas, por esta frase de fuisteis hechos espectáculo, algunas personas piensan que tiene que ver con el tiempo en el que fue escrita esta carta. A lo largo de la historia, en esta primera etapa de la iglesia, hubo algunas persecuciones. La primera está en el libro de Hechos, cuando te acuerdas que el apóstol Pablo dirige una persecución contra la iglesia, y era una persecución de los judíos contra los cristianos. No parece ser ese momento. Otro momento muy fuerte parece que está en el año 64 más o menos, cuando ya el emperador Nerón comienza una persecución contra los cristianos ya de manera sistemática, y por el tiempo en el que fue escrita la carta parece que hace referencia a eso. Algunos han sufrido vituperios, te han insultado, te han dicho de cosas, pero otros en realidad ya fueron tomados y llevados al teatro como espectáculo para ser arrojados a las fieras, para luchar con leones, o algunos el mismo Nerón los tomaba, los bañaba en aceite estando vivos, los empalaba y los prendía fuego como antorchas en su jardín, no más por burlarse, pensando, estos que son la luz del mundo son la luz de mi jardín, y fueron hechos espectáculo. Y lo que dice el escritor de esta carta es, ya padecieron eso. Por un lado, vituperios y tribulaciones y fueron hechos espectáculo, pero por otro lado también dice, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿A qué se refiere? Bueno, en el verso 34 nos lo dice, porque de los presos también os compadecisteis. Ser preso por ser cristiano era algo serio. Ten en cuenta que no estamos en una época en que hay derechos civiles y cosas así. Si tú eras apresado por ser cristiano y alguien iba a visitarte, ¿qué crees que iban a pensar del que te visitaba? Pues también es cristiano. Entonces, ir a visitar a alguien en la cárcel que fue apresado por ser cristiano no era fácil. El mismo Pablo en 2 de Timoteo, cuando está escribiendo, ¿te acuerdas? Lo estudiamos acá. Le dice, todos me abandonaron, solo Lucas está conmigo. Y le pide a Timoteo, por favor, tráete, a ver si puedes traerte a Marcos, porque la verdad, y tráete mi abrigo, porque pues, ya viene el invierno, ojalá llegues antes del invierno. Estar en la cárcel por ser cristiano era terrible, porque ser cristiano el día de hoy pues puede tener ciertos elementos difíciles, pero no se compara a lo que era en aquella época. Un judío que abrazaba la fe del evangelio, número uno, era como una traición a la familia, una traición a la sociedad. Era pues con quién haces negocios. Si el pueblo es un pueblo judío y ahora tú eres cristiano, ¿con quién haces negocios? Era una muerte social. Yo sé que el mexicano en general
en general en esta sociedad proviene de un trasfondo católico, en muchos casos. Y a lo mejor a ti te pasó que el día que tú abrazaste el evangelio hubo alguien que te dijo: estás traicionando la fe que nos dejó nuestra abuela. Y sí, pueden ser cosas difíciles, pero no se compara con lo que ellos estaban viviendo. Y lo que está diciendo es que, ok, ya viviste esto. Por un lado, ya tú sufriste tribulación, y por otro lado, te arriesgaste a estar con los presos que también estaban pasando cosas así, te compadeciste de ellos, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ahora, nadie sufre con gozo en el sentido de que, mira qué maravilloso, me quitaron mis tierras, porque eso es absurdo. Pero aún en el libro de Hechos tenemos testimonios de los apóstoles, cuando saliendo del concilio dicen que fueron gozosos de ser tenidos por dignos de padecer por el nombre del Señor. Entonces, no es que me gusta que me roben, pero puedo padecer con gozo por la honra de Dios. Y aquí hay algo clave para el día de hoy. El reto para nosotros como creyentes, porque vamos a padecer de alguna manera. Yo conozco gente que solo porque es cristiano, lo que hacen en el trabajo es dejarle pornografía en la tele, en su escritorio, solo porque es cristiano, nomás para molestarle, nomás para destruir su fe. Y nuestra reacción natural sería, pues, contraatacar o enojarnos, no sé. Esto de sufrir con gozo habla de una actitud de fe y esperanza, porque no estamos llamados a odiar a los que nos persiguen, sino, dice el Señor Jesús, a bendecir a los que nos maldicen. Sé que es difícil, sé que es muy complicado, pero por algo fuiste puesto ahí, para padecer con gozo, no lo que estás viviendo, sino entender: Dios ha permitido esto porque tiene un propósito. De hecho, si seguimos leyendo, nos va a dar la clave. Dice: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo, ¿no? Y eso es algo constante. ¿Qué cosa? Que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No solo está diciéndoles: echa mano del pasado, ¿te acuerdas cuánto padeciste? Ahora echa mano del futuro. Tienes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta herencia, lo leeremos en un momentito, dice Pedro, no se marchita, no se gasta, no se arruina. Tienes algo mejor que estás ahorrando en el cielo. Y tu perspectiva no tiene que estar solo hacia atrás, sino también tienes que estar adelante, mirando a esta herencia que Dios ha prometido para ti. Y por eso dice el verso 35: no perdáis pues vuestra confianza. La palabra perder es como desechar, aflojar. Aguanta, es como se dice aquí, ¿no? Aguanta vara, aguanta vara, espera, persevera, no pierdas tu confianza. La palabra confianza también se puede traducir como libertad. Porque en el momento en que tú te enemistas con alguien, perdiste la libertad de predicarle el evangelio. Ya no puedes, ya estás enfurecido, ya estás enojado, ya le dijiste de cosas. No pierdas tu libertad, no pierdas esta confianza que tiene grande galardón. Una y otra vez en la Biblia se habla de recompensas. Se habla una y otra vez de recompensas. No se nos explica mucho cómo funcionan, ni para qué, ni nada. Se habla de coronas, pero no sabemos muy bien ni cómo ni para qué funcionan. Pero si las ha prometido el Señor y nos dice que las busquemos, ¿sabes qué? Son importantes. La salvación no se puede perder porque es una obra del Señor, pero la recompensa sí. O sea, podríamos llegar al cielo
y no tener nada que ofrecerle al Señor. Porque yo supongo que lo que sea que nos dé, lo que vamos a hacer es decirle: Señor, pues gracias, es tuyo, y lo pondremos delante de Él. Pero si cedemos a la tentación de perder la perspectiva, podríamos también perder nuestro galardón y llegar al cielo y decir: Señor, pues no traje nada. Y Dios te va a decir: no te preocupes, tú eres lo importante, pasa. Pero no te traje nada, Señor. Qué doloroso. Entonces dice: no pierdas tu confianza, pues tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, número uno dice: necesitas saber esto. Tienes una mejor herencia perdurable en los cielos, tienes una promesa de grande galardón, pero necesitas paciencia, porque no es fácil. La vida, en realidad, dice la Biblia, que es como neblina que aparece por un rato y se desvanece. Pero mientras estás viviendo, a veces es muy larga, ¿sí o no? Las pruebas parecen: Señor, ¿hasta cuándo? Ya vamos con esta enfermedad 2 años o 20. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a pasar? O esta presión o este desprecio, tanto tiempo. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a pasar? Y dice: ten paciencia. Necesitas paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. Y yo creo que la voluntad de Dios en este contexto habla de lo que hemos estado hablando toda la carta: permanecer en la fe. Hace unas semanas veíamos: no dejando de congregarnos, acercándonos con corazón sincero al Señor, manteniendo firme nuestra esperanza. Necesitas paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Hay una promesa que Dios va a cumplir. Ahora, como lo ha hecho toda la carta, después de explicarnos esto, va a citar un pasaje del Antiguo Testamento para afirmar esto que Él nos ha dicho. Y lo que hace en el verso 37 y 38 es citar a Habacuc, capítulo 2. Vamos a leerlo. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y esto, lo que está diciendo, la frase aún un poquito, en griego, es como una especie de repetición de palabras. Es como que por un poco, poquito, poquitito. Es como un énfasis así de un poco, poquito, poquito. Ya casi, es un ya merito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y sí, parece que tarda mucho, pero Pedro nos dice que el Señor no tiene tardanza, sino misericordia. Piensa en alguien que conoces que no le ha entregado su vida a Cristo. ¿No te gustaría que Dios espere a que, Señor, no más que crea? Aguántame tantito. Y Dios dice: sí, claro, yo ya estoy en la puerta, no más tantito, por un poco, poquito, poquitito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo dice, vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿a dónde va a retroceder por el contexto? A la religión. Si abandona esta fe, dice: no agradará a mi alma. Lo cual también es un motor. Quiero agradar a Dios. Y retroceder es no agradar a Dios, pues quiero perseverar. Ahora, este texto tiene un problema escondido bien difícil. Y me choca que la mayoría de los comentaristas y conferencias que escuché se hacen como que no lo vieron, ¿no? Y se siguen y ahí como que guardan un respetuoso silencio ante el gran problema que tenemos acá. Pero si yo hago eso, mi esposa no me da ni comida ni cena, entonces tenemos que tratarlo como está. ¿Cuál es el problema? Esto es una cita de Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4.
¿no? Entonces, si me acompañas a Habacuc capítulo 2, está entre los profetas menores. Habacuc capítulo 2, lo van a poner acá, capítulo 3, Habacuc 2, 3. Hoy desaparecieron las pantallas. Ahí está. Lo voy a leer acá para que podamos ver. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso en Hebreos es lo que pone: aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿no? ¿Cuál es el primer problema que tenemos acá? Que el escritor de Hebreos está tomando este texto hablando de Jesús, claramente. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mientras que Habacuc está hablando de una visión. La visión vendrá, el cumplimiento. Habacuc, te platico así rapidito. Habacuc está mirando la sociedad y dice: Señor, como que esto no anda. Los jueces son corruptos, la gente es corrupta, todo está mal. ¿Cuándo vas a hacer algo? Y Dios le dice: no te preocupes, voy a traer a Babilonia desde el norte y Babilonia los va a disciplinar. Y Habacuc se súper saca de onda y le dice: no, pues Señor, espérate, estamos mal, pero los de Babilonia están peor, ¿cómo crees? Y hace su berrinche, se sube a una torre y dice: de aquí no me muevo hasta que me expliques. Y Dios le explica y le dice: escribe esto en unas letras así gigantes para que, como un espectacular, el que pase corriendo lo alcance a leer. Y le dice: esta visión no va a tardar. Y es lo que estamos leyendo ahí. Entonces, ¿cómo el escritor de Hebreos toma la visión y la aplica a Jesús? Ese es el primer problema. ¿Okay? Segundo problema está en el versículo 38, o el versículo 4 de Habacuc. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que pasa? Si te das cuenta, en tu Biblia, en el versículo 38, está volteado. Primero en nuestra Biblia dice: el justo por la fe vivirá, y eso es el final. Y luego dice en nuestra Biblia, en segundo lugar: si retrocediere no agradará a mi alma, y eso está al principio. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué lo voltea? Bueno, yo te dije que te iba a decir el problema, no la solución, ¿ok? Vamos poniendo eso en primer lugar. La primera explicación es que el escritor no está tomando esta frase de la Biblia hebrea. Nuestras Biblias son una traducción del hebreo al español. Y esa versión no la manejaban en el tiempo en el que fueron escritos los textos del Nuevo Testamento. Casi siempre los textos del Nuevo Testamento que citan el Antiguo, los citan de una versión que se llama la Septuaginta, que ya hemos hablado de esto. La Septuaginta era la versión del Antiguo Testamento que se tradujo al griego unos 300, 400 años antes de Cristo. El Antiguo Testamento se tradujo al griego porque todos hablaban griego, y entonces hay un rey de Egipto que manda que se traduzca todo esto al griego. Y esa era la Biblia, digamos el Antiguo Testamento más común, y por eso los escritores del Nuevo Testamento citan esa. Y en la Septuaginta dice así, aquí te lo voy a leer: por esto, porque todavía hay visión para un tiempo y saldrá a término, y no en vano, si tardare, aguárdate, pues viniendo vendrá y no demorará. No. Y si se retrajere, no se complace mi alma en él, pero el justo por la fe vivirá. Entonces la Septuaginta se parece mucho más a lo que tenemos en nuestra Biblia, pero de todos modos no está exactamente igual. Y estuve buscando, investigando en eruditos, en todo, y la respuesta más común que todos tienen es: pues Dios lo que está haciendo es la visión que está en el Antiguo Testamento, esta visión de la que habla Habacuc, tiene que ver con que Dios no está abandonando a su pueblo. Va a traer disciplina, pero también va a traer esperanza. Y eso se revela en Habacuc 3. Lee en tu casa Habacuc 3, es uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia.
en que el mismo Habacuc dice, ok, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé uvas, yo voy a perseverar. Eso es lo que termina diciendo Habacuc. Entonces, lo que dicen estos eruditos es que lo que el escritor de Hebreos toma es ese concepto. Sí, allí es una visión que se va a cumplir, pero aquí no tenemos una visión, estamos esperando al Mesías. Y su venida es lo que va a traer el cumplimiento a la paz de la esperanza que está esperando. Entonces, sí, suena un poco forzada la explicación, pero es lo mejor que podemos hacer. El escritor de esta carta toma ese texto, lo aplica a Jesús. ¿Y por qué voltea el versículo 38? Pues yo creo simplemente para tener más impacto, para que, pues, cabe mejor decir, el justo por la fe vivirá, mas si retrocediere, no agradará a mi alma. Tiene más impacto y por eso tal vez lo hace. Ahora, otro erudito dice, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, pero Dios le permitió hacer eso a él, a ti y a mí no. Nosotros no tenemos la autoridad de alterar ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, ni manipularlo, ni moverlo, ni cambiarlo. Lo que dice es lo que dice. Ahora, probablemente en algún momento en los años que vienen encontraremos algún manuscrito de algún padre de la iglesia que haya conocido al escritor de esta carta y nos explicará y tendremos satisfacción también intelectual. Puede que sí, pero por el momento, como lo hemos dicho antes, creo que simplemente nos toca celebrar el misterio de que no entiendo bien esto, pero el mensaje sí es claro. Lo que el mensaje trata de decirnos es: necesitas paciencia, pero aguanta, falta poco. El que ha de venir vendrá. La inminencia del regreso de Cristo no está solo aquí. Si estuviera solo aquí tendríamos un problema porque es muy difícil, pero no está solo aquí. La Biblia está llena de invitaciones a vivir creyendo que Jesús puede regresar hoy. Si esa doctrina solo estuviera aquí tendríamos un problema, pero no está solo acá. Esto simplemente refleja algo que está enseñado en todas partes. Cristo está por regresar. Y el que va a vivir no es él, porque pareciera, si retrocediere no agradará a mi alma. Uy, pero es que la verdad, a veces no tengo fuerzas para seguir adelante. ¿Nunca te has sentido así como: Señor, ¿sabes qué? Ya déjame aquí, ¿no? Ya aquí, o sea, yo entiendo tu plan, tu propósito, pero la neta, yo no puedo ni un paso más. A mí bótame aquí, ¿no? Y así nada más en un eco lejano, en mi mente sucede, nada más escucho un grito que dice: ningún troll se queda atrás, ¿no? Si viste la película uno de Trolls. Y Dios dice: aguanta, porque el justo vive por fe, no vive por fuerza. A veces no tengo fuerzas y Dios dice: no necesitas fuerzas. A veces no tengo valor y Dios dice: no te preocupes, no necesitas valor, necesitas fe. Y fe es creer. ¿Qué tengo que creer? Y Dios se para a tu lado y dice: ¿crees que te amo? ¿Que de tal manera he amado al mundo? Sí, Señor. ¿Crees que Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera? Sí. ¿Crees que Jesús dijo: los que estén cansados y cargados vengan a mí y yo le daré descanso a sus almas? Sí, Señor, lo creo. Ok. Pedro dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seamos participantes de la naturaleza divina. Entonces no necesitas valor. Yo te confieso, hay días que no tengo valor. Hay días que no tengo ganas ni para salir de la cama. Hay días que no tengo ganas ni de abrir la Biblia. Hay situaciones tan difíciles y tan dolorosas que todos vivimos. No es que el pastor no, todos vivimos eso. Todos vivimos un momento en el que decimos: Señor, en serio, ya tírame a la basura. O sea, si vas a frenar tu plan porque yo no puedo, Señor, ya tírame. O sea, deséchame y tú sigue adelante, ya no importa. Pero Dios dice: ningún troll se queda atrás. De hecho, fíjate el versículo 30. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Por qué? ¿Porque somos muy valientes? No, porque dice: somos de los que tienen fe para preservación del alma.
No somos de los que retroceden para perdición, no por nuestro valor, nuestra hidalguía, nuestra honra o nuestra capacidad, no más nuestra fe. Porque Dios en su misericordia reveló a tu corazón la obra de Cristo y te dio fe para creerlo. Ya lo he compartido antes, de una manera muy cercana. En mi familia yo no soy ni el más inteligente, ni el más sabio, ni el más grande, ni el más fuerte, ni el mejor. O sea, en mi familia soy el más desastroso. Ahí es lo único que yo gano. ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué? Y de mis amigos, yo veo a mis amigos. ¿Sabes cuál es mi superpoder? Mi superpoder es estar rodeado de gente muy chida. Ese es mi superpoder. Tengo amigos cuyo talento en todas las áreas sobrepasa lo que alcanzas a imaginar. Tengo amigos que han ganado Grammys. Tengo amigos que han ganado premios internacionales de teatro, que han ganado becas. O sea, tengo amigos que son extremadamente talentosos, inteligentes, cultos, todo lo que tú quieras. Y yo digo, Señor, pero entonces ¿por qué yo estoy acá? No es por capacidad, me queda súper claro. Nada más es la gracia de Dios que Él me dio para creer en su obra. Y es ahí donde el escritor quiere llevarte. No a tus méritos, no a tu promedio cristianil, ¿no? Vamos a ver cuál es tu índice de cristianidad, así como el índice de masa corporal. Entonces tu índice de masa cristianal. Entonces ya suman tu número de devocionales, tiempos de oración, menos el número de pensamientos impuros, y así como se. Y tu promedio no cuenta, solamente cuenta una cosa. ¿Has creído? Sí. Si has creído, eso va a dar fruto. Persevera. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es eso tan valioso que puede preservar mi alma? Bueno, eso es el capítulo 11 y lo vamos a estudiar a detalle. De eso trata. Pero aunque no lo definamos, ya lo tienes. No dice nosotros somos de los que tendremos, no somos de los que tenemos fe. Y tú dices, pero yo no tengo fe, yo nunca he creído en Cristo. Pues si estás aquí, Dios te lo está ofreciendo. Así de sencillo. Fe es creer que eres un pecador, que Cristo pagó por tus pecados en la cruz y que te ama para estar contigo hasta el último día de tu vida y por toda la eternidad. Punto. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Porque yo sé, de algunos lo sé de viva voz, que están pasando por tiempos difíciles, en todos los sentidos. De otros no lo sé, pero sé que todos tenemos tiempos difíciles. Y Dios lo que quiere el día de hoy decirte es, a lo mejor estás tratando de aguantar en tus fuerzas, pero no. Considera uno el pasado. Dios ya te ha mostrado fidelidad en pruebas anteriores. Considera número 2, la comunión que has tenido con otros que han pasado tiempos difíciles y has visto que Dios ha sido fiel. Número 3, considera el futuro. Tienes una herencia perdurable en los cielos. Y número 4, tienes un galardón que te está esperando. Antes de terminar, déjame leerte un texto. Primera de Pedro, capítulo 1. Y no voy a hacer ningún comentario, solamente lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. No renacimos nosotros, Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, lo que acabamos de decir, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados como por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual
En esta salvación vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, mi fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto por fe, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin, el propósito, la meta de nuestra fe? La salvación de vuestras almas. Entonces es fe. Si has fracasado por falta de valentía, no cuenta. Si has fracasado por falta de coraje, de valor, de disciplina, no cuenta. Fe. Créele al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este don. La fe, dice tu palabra, es un don que tú nos has dado. Y si estamos aquí, Señor, como dice el cantante, como dice el poeta, no ha sido por nosotros. Si la barca no se hundió, no ha sido por nosotros, sino por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, en la experiencia pasada hemos visto tu mano y tenemos certeza de lo que viene. Ahora ayúdanos, Señor, a perseverar, a no ser de los que retroceden, sino de los que perseveran, porque tenemos fe para la salvación de nuestras almas. Gracias por tu amor, tu gracia, tu fidelidad. Gracias por esta esperanza firme y segura. A quien tenga un poquito de falta de fe, Señor, aquí estamos, danos más fe. Purifica nuestra fe, levántanos en fe. Que sea así para que tú seas exaltado, porque el que ha de venir vendrá. No tardará, un poquito más, no tardará. Queremos agradarte, no ser de los que retroceden, Señor. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tú harás tu obra. Amén.